Eran apenas cachorros cuando presenciaron lo impensable. 3 hermanos jóvenes, con apenas 18 meses de vida, escondidos entre la hierba alta, paralizados por el terror, mientras 4 enormes machos rodeaban a sus 2 hermanas. Esa mañana había comenzado como cualquier otra, jugando entre ellos, su madre acicalándolos uno por uno, el cálido sol africano elevándose sobre su territorio seguro. Pero entonces llegaron los rugidos, profundos, atronadores, tan poderosos que hacían temblar la tierra y ponían a huir a todos los animales. Días antes, su familia estaba completa y feliz. 5 cachorros, 3 machos y 2 hembras, revolcándose unos sobre otros, aprendiendo a cazar, sin la menor idea de que el peligro se acercaba sigilosamente. Su territorio era tierra privilegiada, abundante en presas y agua, un premio por el cual valía la pena matar. Y eso era exactamente lo que los 4 invasores pretendían hacer. No eran machos nómadas comunes. Eran una coalición curtida en batallas, conocida por su brutalidad, dejando cachorros muertos y manadas destrozadas a su paso. El ataque llegó con el amanecer. Los hermanos observaron desde su escondite cómo los 4 gigantes rodeaban a sus hermanas, que se habían alejado demasiado de su madre. Ella luchó con coraje suicida, sus garras desgarrando carne, creando suficiente caos para darles a los 3 hermanos la oportunidad de escapar. Pero las 2 hermanas, más jóvenes y pequeñas, se quedaron congeladas por el terror. No tuvieron ninguna oportunidad. El silencio que siguió fue peor que los rugidos. Su madre encontró a sus 3 hijos horas después, el rostro cubierto de heridas, un ojo hinchado y cerrado, cojeando severamente. Pero la mirada en su ojo sano les dijo todo. Sus hermanas se habían ido, muertas, asesinadas simplemente por existir, porque así funciona la naturaleza en su forma más cruel. Durante los siguientes 3 días, guió a sus hijos sobrevivientes lejos de su lugar de nacimiento, mirando constantemente sobre su hombro, sabiendo que los invasores también matarían a los hermanos si tuvieran la oportunidad. Pasaron 6 meses en un territorio marginal, en los límites de las tierras de otra manada. Los hermanos crecieron, pero lentamente, sin la comida abundante de su antiguo reino. Cada día podían ver su lugar de nacimiento a la distancia, ahora ocupado por los 4 asesinos que habían destruido a su familia. Los invasores se habían instalado cómodamente, ya engendrando nuevos cachorros, borrando todo rastro del legado de su padre. Cuando cumplieron 18 meses, los 4 invasores los encontraron otra vez. No hubo batalla, solo 4 machos adultos expulsando a 3 adolescentes aterrorizados. Los hermanos huyeron, su madre observando impotente desde la distancia. Esta era la ley de la naturaleza. Los machos jóvenes deben irse, deben sobrevivir o morir en el intento. Mientras escapaban hacia lo desconocido, echaron una última mirada a su madre. Nunca volverían a verla. Ahora estaban verdaderamente solos. 3 machos inexpertos sin territorio, sin manada, sin comida garantizada. El 90% de las coaliciones de machos jóvenes mueren en su primer año, por hambre, heridas u otros leones. Esa primera noche, acurrucados bajo un arbusto espinoso, escuchando las hienas reír y sus estómagos rugir, los hermanos pudieron haberse rendido. Muchos lo hacen. Pero mientras yacían en la oscuridad, las imágenes regresaron. Los últimos momentos de sus hermanas, los ojos devastados de su madre, los rugidos triunfantes de los invasores. La mayoría de las coaliciones se habrían desmoronado en esas brutales primeras semanas. Pero estos hermanos tenían algo que otros no, un recuerdo que ardía como fuego, un propósito que trascendía la supervivencia. Habían visto a su familia destruida, su derecho de nacimiento robado, asesinos prosperando mientras la inocencia moría. En algún lugar de esas jóvenes mentes traumatizadas, una promesa se formó. Sobrevivirían, se harían fuertes, y un día volverían a casa, no como cachorros asustados, sino como algo mucho más peligroso. Los invasores habían cometido un error fatal esa mañana. Dejaron a los hermanos con vida. Antes de la masacre, los 5 cachorros habían sido inseparables. Las 2 hermanas eran las aventureras, siempre alejándose demasiado, siempre persiguiendo mariposas y pájaros, mientras sus hermanos las observaban nerviosos desde distancias seguras. Los 3 machos eran más cautelosos, más observadores, prefiriendo quedarse cerca de la presencia protectora de su madre. Juntos representaban el futuro de su manada.
linajes fuertes, buena genética, la promesa de continuación. Su madre los había criado bien, en un territorio que parecía casi un paraíso, comparado con las tierras hostiles que lo rodeaban. El territorio en sí era excepcional. Bordeado por un río que fluía todo el año en un lado y llanuras abiertas repletas de manadas migratorias en el otro, proporcionaba todo lo que una manada necesitaba para prosperar. Su madre había mantenido estas tierras durante 3 años, produciendo 2 camadas exitosas antes de estos 5 cachorros. Era una cazadora experimentada, una defensora feroz, respetada por las manadas vecinas. El padre de los cachorros había sido parte de una coalición poderosa que gobernó durante más de 4 años, pero había muerto 6 meses antes del ataque, corneado por un búfalo durante una cacería. Su muerte dejó el territorio vulnerable, y cada coalición de machos nómadas en 50 kilómetros a la redonda lo sabía. Los 4 invasores habían estado observando durante semanas. Todos tenían entre 5 y 6 años, edad óptima para combatir, y habían sido nómadas durante 2 años, construyendo su fuerza y coordinación a través de incontables batallas. Ya habían conquistado 2 territorios antes de este, dejando rastros de cachorros muertos tras ellos. Esto no era personal, era biología. Los leones machos no crían a las crías de otro macho. Cuando nuevos machos toman una manada, matan a todos los cachorros menores de 2 años para que las hembras vuelvan a estar en condición reproductiva más rápido. Es brutal, eficiente y genéticamente lógico. El ataque fue planificado con precisión militar. Esperaron hasta que la madre estuviera separada de los 5 cachorros. Luego se dividieron en 2 grupos. 2 machos la enfrentaron directamente, mientras los otros 2 fueron directo por los cachorros. La madre luchó como un leopardo acorralado, logrando herir gravemente a uno de sus atacantes, abriéndole una herida profunda en el rostro que lo marcaría de por vida. Su ferocidad les compró segundos preciosos, tiempo suficiente para que los 3 hermanos escaparan hacia la maleza densa. Pero las hermanas, jugando en un área abierta, no tenían hacia dónde huir. Lo que los hermanos presenciaron en esos momentos los perseguiría para siempre. Vieron a sus hermanas intentar escapar, las vieron tropezar y caer, vieron las enormes mandíbulas cerrarse alrededor de pequeños cuellos. Escucharon los rugidos desesperados de su madre transformarse de furia en angustia. Escucharon los sonidos enfermizos de la violencia. Olieron el olor metálico de la sangre llevado por la brisa matutina. Y sintieron la emoción más primitiva que cualquier criatura puede experimentar: impotencia absoluta. Eran demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado jóvenes para hacer algo más que esconderse y sobrevivir. Las consecuencias fueron devastadoras. Los invasores no solo mataron a las hermanas, enviaron un mensaje. Dejaron los cuerpos descubiertos, visibles, una advertencia para cualquier miembro restante de la manada sobre quién mandaba ahora. La madre intentó volver a sus hijas 2 veces, y ambas veces los invasores la ahuyentaron con agresión salvaje. Finalmente, aceptó la terrible verdad. Sus hijas se habían ido, y tenía 3 hijos que necesitaban toda su atención si iban a sobrevivir un día más. Durante los siguientes 6 meses, mantuvo a los hermanos en movimiento constante, nunca quedándose en ningún lugar el tiempo suficiente para sentirse seguros. Les enseñó a ser invisibles, a moverse como fantasmas, a no dar nada por sentado. Cada lección estaba teñida con la urgencia de su nueva realidad. Eran refugiados en una tierra que no mostraba piedad hacia los débiles. Los hermanos aprendieron rápido porque no tenían otra opción. Observaban los ojos de su madre, escaneando constantemente los horizontes. La veían estremecerse con cada rugido distante. Notaban cómo apenas dormía, pero ella no podía protegerlos para siempre. Cuando los hermanos cumplieron 18 meses, los invasores vinieron por ellos. Era inevitable. Los machos jóvenes siempre son expulsados, pero estos invasores fueron particularmente brutales al hacerlo, persiguiéndolos por más de 3 kilómetros, asegurándose de que entendieran el mensaje: nunca regresen. Mientras los hermanos huían, agotados y aterrorizados, escucharon a los invasores rugiendo en triunfo detrás de ellos. Esos 4 machos creyeron que habían ganado completamente, matado a las hijas, expulsado a los hijos, reclamado el territorio y las hembras. Habían cometido un error fatal.
dejaron a los hermanos con vida, y en la naturaleza salvaje, a veces, las mayores amenazas no son las que matas, son las que dejas vivas sin nada que perder y con todo por vengar. La primera semana de exilio casi los mata. 3 machos de 18 meses, apenas pasada la adolescencia, lanzados repentinamente a un mundo que no tenía paciencia con los débiles. Habían pasado de una vida donde las comidas eran provistas por la habilidad de su madre, a una realidad donde ni siquiera sabían cazar apropiadamente. Su madre les había estado enseñando, sí, pero enseñar y hacer son cosas vastamente diferentes. Ese primer intento de cacería, un joven impala, terminó con los 3 hermanos enredados en sus propias patas, la presa escapando fácilmente mientras ellos quedaban en un montón avergonzado. El hambre se convirtió en su compañera constante. Los leones machos adultos pueden pasar una semana sin comer, pero los adolescentes en crecimiento necesitan nutrición consistente. Para el 4.º día, estaban tan desesperados que intentaron robar de las presas de las hienas, solo para ser ahuyentados por clanes 3 veces más numerosos. Para el 6.º día, estaban tan débiles que apenas podían caminar. Solo la suerte, una madriguera de jabalí con crías adentro, los salvó de morir de hambre. La comida fue escasa, apenas suficiente para un león, y mucho menos para 3, pero los mantuvo vivos lo suficiente para intentarlo de nuevo. Luego vinieron las heridas. En su segunda semana solos, el hermano del medio pisó un puercoespín mientras investigaba una madriguera. Las púas se incrustaron profundamente en su pata, causando una infección y fiebre que duró 5 días. Sus hermanos se quedaron con él, negándose a abandonarlo, aunque eso significara pasar hambre otra vez. Lamieron sus heridas, le trajeron agua empapada en hojas y lo protegieron de los buitres que circulaban. Cuando finalmente se recuperó, el vínculo entre ellos se había transformado de simple hermandad a algo más profundo, un pacto forjado en la supervivencia. La curva de aprendizaje fue brutal, pero efectiva. Fracasaron cazando cebras, ñus y búfalos, antes de finalmente tener éxito con su primera cacería coordinada de jabalí. La estrategia era simple. Un hermano empujaba a la presa hacia los otros 2, esperando en emboscada. No era elegante, pero funcionaba. Esa primera cacería exitosa, por pequeña que fuera, representaba más que comida, probaba que podían sobrevivir juntos. Solos, cada uno habría muerto. Juntos, tenían una oportunidad, pero sobrevivir requería más que solo comida. Los hermanos rápidamente aprendieron que estaban en el fondo de cada jerarquía. Las coaliciones de machos establecidos los perseguían apenas los veían. Las manadas grandes los trataban como amenazas y los ahuyentaban agresivamente. Incluso los machos nómadas solitarios, más viejos y experimentados, podían intimidarlos hasta hacerlos retroceder. No eran nadie, sin reputación ni respeto, forzados a escabullirse entre las sombras de leones más poderosos como fantasmas. Los roces con la muerte llegaban frecuentemente. En el 3.er mes se encontraron con un enorme macho solitario cerca de un abrevadero. Había pasado su mejor momento, pero seguía siendo formidable y atacó sin advertencia. La pelea duró menos de 2 minutos, pero el hermano menor recibió un corte profundo a través de sus costillas que podría haber sido fatal si hubiera sido 5 centímetros más profundo. Huyeron, aprendiendo otra dura lección. Elige tus batallas cuidadosamente o muere peleando las que no puedes ganar. Las hienas eran otra amenaza constante. 2 veces, grandes clanes intentaron matarlos mientras dormían, atraídos por el olor de sangre de sus heridas. Los hermanos aprendieron a dormir en turnos, a elegir lugares para dormir con rutas de escape, a nunca bajar la guardia completamente. Cada noche era una apuesta con la muerte, cada mañana una pequeña victoria. Las estadísticas los acechaban. El 90% de las coaliciones de machos jóvenes mueren en su primer año solos. Veían la prueba regularmente, huesos esparcidos de machos jóvenes, cuerpos despedazados por rivales. Sin embargo, a través de toda el hambre, las heridas y el miedo, nunca olvidaron. Cada noche podían ver su antiguo territorio a la distancia cuando subían lo suficientemente alto. Podían ver las acacias silueteadas contra el atardecer. Podían imaginar a los invasores descansando en la sombra que debería haber sido suya. El recuerdo de la muerte de sus hermanas nunca se desvaneció. Se intensificaba con cada dificultad que pasaba. La mayoría de las coaliciones se habrían desmoronado bajo tal presión. Los hermanos pelean por sobras cuando están hambrientos. Las heridas
causan abandono cuando los márgenes de supervivencia son delgados, pero estos tres tenían algo único ardiendo dentro de ellos, un trauma compartido, un enemigo común, un propósito más allá de la mera existencia. No solo estaban tratando de sobrevivir, se estaban preparando. Cada cacería fallida les enseñó coordinación, cada cicatriz les enseñó cautela. Cada día, vivos, los hacía más fuertes y más peligrosos. Ese recuerdo ardía como fuego y nunca se apagaría. El sexto mes marcó un punto de inflexión. Los hermanos habían sobrevivido lo suficiente para comenzar a desarrollar masa muscular real, sus cuerpos adolescentes finalmente llenándose con el volumen que necesitarían para desafiar a otros machos. Ya no eran los adolescentes escuálidos que habían sido expulsados, se estaban convirtiendo en guerreros. Sus melenas, que antes eran solo parches difusos, crecían más gruesas y oscuras, la marca física que separaba a los cachorros de los contendientes. Más importante aún, su coordinación como unidad de caza había evolucionado de torpeza desesperada a eficiencia letal. Su primera cacería importante exitosa fue un búfalo joven, una presa peligrosa que fácilmente podría matar a un león inexperto. Pero los hermanos habían aprendido a leer los movimientos del otro sin sonido, a anticipar acciones a través del lenguaje corporal sutil desarrollado durante meses de prueba y error. El mayor inició la persecución, empujando al búfalo hacia un barranco donde los otros dos esperaban. Cuando intentó girar, los tres atacaron simultáneamente desde diferentes ángulos. La muerte fue limpia, profesional y los alimentó durante 3 días. Más importante aún, demostró que podían derribar presas que la mayoría de las coaliciones de su edad no se atreverían a intentar. Para el mes 12, habían reclamado su primer pequeño territorio, apenas 15 kilómetros cuadrados de tierra marginal entre 2 territorios de manadas más grandes. No era tierra privilegiada, pero era suya. Lo marcaron obsesivamente, rugiendo al amanecer y al anochecer para anunciar su presencia, patrullando los límites diariamente. Cuando un par de machos nómadas más jóvenes intentaron pasar, los hermanos los ahuyentaron con agresividad impactante. Habían terminado de ser empujados. Este pequeño reino representaba su primera victoria tangible, su primera prueba de que no estaban destinados a morir como nómadas sin nombre. La primera prueba real de su creciente fuerza llegó a los 18 meses de exilio. Una coalición de 2 machos mayores, cada uno de alrededor de 7 años, decidió que el territorio de los hermanos sería una buena expansión para el suyo. La pelea era inevitable. Los hermanos podrían haber huido. La decisión inteligente cuando enfrentas oponentes más grandes y experimentados. Pero algo había cambiado en ellos. Huir se sentía como traicionar la memoria de sus hermanas, como aceptar la debilidad permanente. Así que se mantuvieron firmes. La batalla duró casi 10 minutos, feroz y brutal, con los 5 leones sufriendo heridas. Pero los hermanos pelearon con precisión sincronizada que los machos mayores no pudieron igualar y eventualmente, ensangrentados y conmocionados, los 2 invasores se retiraron. Los hermanos habían ganado su primera defensa territorial. Las noticias de esa victoria se esparcieron a través de la red de leones de formas que los humanos no comprenden completamente. Los leones se comunican a través de rugidos que viajan por kilómetros, a través de marcas de olor que cuentan historias, a través del telégrafo de la sabana de otros depredadores y presas. En semanas, los hermanos tenían una reputación, los 3 hermanos. Una coalición joven que peleaba por encima de su peso, que luchaba con coordinación inusual, que no retrocedía. Otros machos nómadas comenzaron a evitar su territorio. Las coaliciones establecidas tomaron nota, reconociendo potenciales amenazas futuras. A los 24 meses de exilio, la transformación física estaba completa. Los hermanos ahora pesaban más de 180 kilos cada uno. Sus melenas llenas e impresionantes, sus cuerpos cicatrizados pero poderosos. Habían expandido su territorio a 30 kilómetros cuadrados, absorbiendo las tierras de vecinos más débiles a través de intimidación y peleas cortas y decisivas. Se habían convertido exactamente en lo que necesitaban ser, experimentados, coordinados y peligrosos. Pero no estaban satisfechos. Cada vez que rugían desde el punto más alto de su territorio, miraban hacia el norte, hacia su hogar.
El territorio de los invasores aún era visible en días claros, aún ocupado por los 4 machos que habían destruido a su familia. La información llegaba a través de varias fuentes, otros nómadas pasando, hembras dispersas de manadas cerca de las zonas fronterizas. Los invasores se habían vuelto cómodos, gordos y complacientes. Habían engendrado más de una docena de cachorros con las hembras de la manada conquistada. Gobernaban como reyes que creían que su reinado duraría para siempre. Se habían olvidado de los 3 adolescentes escuálidos que habían ahuyentado 2 años antes. Ese fue su segundo error fatal. Los hermanos nunca olvidaron, ni por un solo día. Habían pasado 2 años en el campo de entrenamiento más brutal que la naturaleza podía proveer, la vida salvaje donde solo los más fuertes, más inteligentes y más coordinados sobreviven. Se habían transformado de cachorros traumatizados en un arma forjada específicamente para un propósito. Cada cicatriz en sus cuerpos contaba una historia de supervivencia. Cada victoria había construido su confianza. Cada noche soñaban con aquella mañana de 2 años atrás, con los últimos momentos de sus hermanas, con los ojos angustiados de su madre. Después de 2 años de entrenamiento brutal en la naturaleza, después de incontables batallas y experiencias cercanas a la muerte, después de transformarse de víctimas en depredadores, estaban listos. Los hermanos se pararon juntos un amanecer, mirando hacia el norte, hacia su lugar de nacimiento, hacia los invasores que pensaban que la historia había terminado. Pero la historia apenas comenzaba. Era hora de volver a casa. 2 años y 3 meses después de su expulsión, los hermanos cruzaron de vuelta a su tierra natal al amanecer. Ahora tenían 3 años y medio, edad óptima para combate, cada uno pesando más de 190 kilos de puro músculo y furia. Sus melenas eran completas y oscuras, sus cuerpos cubiertos de cicatrices que contaban historias de supervivencia. Se movían con el silencio coordinado de guerreros experimentados, no la huida frenética de adolescentes aterrorizados. Todo lucía familiar, pero diferente. Las acacias que habían trepado de cachorros, el abrevadero donde sus hermanas jugaron, ahora ocupado por el enemigo. Los invasores se habían acomodado en su reino robado. Durante más de 2 años no enfrentaron desafíos serios, habían criado múltiples camadas, su genética dominando la manada. Los 4 machos se volvieron gordos y perezosos, durmiendo en la sombra mientras las hembras cazaban. Se olvidaron completamente de los 3 jóvenes que expulsaron. ¿Por qué recordarlos? La mayoría de adolescentes exiliados mueren en meses. Creían que su conquista era permanente. Los hermanos pasaron el primer día observando desde la maleza densa, estudiando las rutinas enemigas. Notaron cuál era el más grande, cuál mostraba heridas viejas, dónde dormían, cuándo eran vulnerables. Esto no sería una carga emocional imprudente, era guerra calculada. Habían aprendido paciencia en el exilio, que la inteligencia gana más batallas que la fuerza bruta. Esperaron hasta que las condiciones fueran perfectas. El ataque llegó la segunda mañana, después del amanecer, cuando los invasores estaban somnolientos tras una gran comida. Los hermanos se aproximaron desde 3 direcciones, cortando rutas de escape, usando terreno que conocían desde cachorros. Sus rugidos destrozaron el amanecer pacífico, desafíos profundos y atronadores de guerreros anunciando su llegada. Los invasores se levantaron confundidos, sin reconocer a los machos masivos. Entonces el reconocimiento parpadeó. ¿Podrían ser esos adolescentes escuálidos de hace 2 años? El invasor más grande reaccionó primero. El asesino de las hermanas. Cargó arrogantemente esperando victoria fácil. Estaba equivocado. Los hermanos lo golpearon simultáneamente desde 2 lados, mientras el tercero cortaba su retirada. Su coordinación era impecable, nacida de 2 años peleando como unidad. En 30 segundos, el gran invasor estaba en el suelo sangrando, su arrogancia destrozada. Intentó levantarse pero no pudo. Lo dejaron ahí, vivo pero acabado, y enfocaron a los restantes. El segundo invasor, el de cara cicatrizada por la madre, reconoció el desastre táctico. Los hermanos peleaban como un organismo, mientras los invasores eran individuos descoordinados. Tomó su decisión, supervivencia sobre lealtad. Huyó abandonando a sus compañeros, corriendo hacia el este. Los hermanos lo dejaron escapar, enfocados en los 2 restantes, que permanecían congelados, comprendiendo que enfrentaban algo más peligroso que retadores comunes. La batalla se intensificó.
Los dos invasores pelearon con desesperación, entendiendo que esto era personal, venganza y ejecución. Pelearon bien, sacando sangre, pero combatían la guerra de ayer. Los hermanos se habían preparado 2 años para este momento. Cada movimiento anticipado, cada ataque contrarrestado. La pelea duró 7 minutos de combate brutal que hizo huir a todos los animales cercanos. Cuando el polvo se asentó, un invasor yacía muerto con el cuello roto. El segundo estaba mortalmente herido, arrastrándose dejando rastro de sangre. El más grande, el asesino de las hermanas, aún respiraba pero no podía levantarse, observando impotente mientras los hermanos se acercaban. Se pararon sobre él, 3 machos masivos mirando al gigante que pareció invencible. No había piedad en sus ojos, solo justicia. Lo mataron lentamente, asegurándose de que entendiera qué sucedía y por qué. Entonces rugieron, un sonido que resonó por kilómetros, anunciando que el viejo régimen había caído. Las hembras, observando con sus cachorros, entendieron. Nuevos reyes habían llegado, pero los hermanos no habían terminado. Ganaron la primera batalla, pero la guerra comenzaba. 2 invasores escaparon y hasta eliminar cada rastro del enemigo, la venganza permanecía incompleta. Los 2 invasores sobrevivientes habían huido en direcciones opuestas, pero los hermanos sabían que ninguno podía quedarse con vida. Dejar enemigos vivos era como se perdían territorios, como la venganza quedaba incompleta. El invasor con la cicatriz había corrido hacia el este. El cuarto desapareció en la maleza densa hacia el sur. Durante 3 días, los hermanos rastrearon metódicamente a ambos, dividiendo su enfoque pero nunca su coordinación. Marcaron todo el territorio como suyo, advirtiendo a cada león que nuevos gobernantes habían llegado y estaban cazando. Las hembras de la manada observaron esta transición con el pragmatismo calculado de leonas que habían visto cambios de régimen antes. Tenían cachorros engendrados por los invasores, cachorros ahora en peligro mortal. La ley de la naturaleza era absoluta. Los nuevos machos matan a todos los cachorros menores de 2 años para que las hembras vuelvan a estar en condición reproductiva más rápido. Las hembras intentaron esconder a sus crías más jóvenes en matorrales densos y termiteros abandonados, pero sabían que era inútil. Los hermanos eran meticulosos, impulsados no solo por biología, sino por el recuerdo de la muerte de sus propias hermanas. En el 4.º día, encontraron al invasor cicatrizado 30 kilómetros al este, intentando unirse a otra coalición. Había sido rechazado. Sus heridas eran demasiado graves, su reputación de desertor esparciéndose rápidamente por la red de leones. Cuando vio a los hermanos acercándose, intentó correr nuevamente, pero sus heridas de la primera batalla lo habían debilitado. No hubo pelea final dramática. Estaba agotado, solo y quebrado. Los hermanos lo mataron rápidamente cerca de un lecho de río seco, dejando su cuerpo para los carroñeros. El 4.º invasor resultó más escurridizo. Se había adentrado profundamente en territorio controlado por una coalición poderosa de 5 machos, esperando que los hermanos no se atrevieran a seguirlo. Estaba equivocado. Los hermanos lo rastrearon durante 6 días más, cruzando tierras hostiles sin vacilación, impulsados por un propósito más fuerte que el miedo. Cuando finalmente lo acorralaron cerca de un afloramiento rocoso, ya estaba medio muerto de hambre, demasiado aterrorizado para cazar, sabiendo que la muerte lo acechaba. La confrontación final duró menos de 2 minutos. El 4.º invasor peleó con la desesperación de un macho sin nada que perder, pero estaba solo contra 3 guerreros en su mejor momento. Cuando terminó, los hermanos rugieron una última vez. Una declaración que resonó por múltiples territorios, anunciando la finalización de su misión. Cada león que escuchó ese sonido entendió su significado. Los 4 invasores habían desaparecido, borrados completamente del paisaje. Al regresar a su territorio reclamado, los hermanos enfrentaron la brutal realidad de la consolidación. Durante las siguientes 2 semanas, mataron sistemáticamente a cada cachorro menor de 18 meses. 11 cachorros en total, todos llevando el ADN de los invasores. Fue salvaje, eficiente y genéticamente necesario. Las hembras que perdieron cachorros sufrieron, pero aceptaron la nueva realidad con velocidad sorprendente. En semanas entraron en celo y los hermanos comenzaron a engendrar su propia descendencia, reemplazando la genética de los invasores con el linaje de su padre.
La transformación del territorio fue rápida. Los hermanos no gobernaban como los invasores gordos y perezosos. Patrullaban constantemente, expandían fronteras agresivamente, defendían su conquista con intensidad paranoica. Habían aprendido en el exilio que la comodidad lleva a la vulnerabilidad. Otras coaliciones los probaron. 2 grupos intentaron invadir en los primeros 3 meses, pero los hermanos repelieron ambos ataques con precisión coordinada que se estaba volviendo legendaria. 6 meses después de su regreso, la manada se había estabilizado bajo nueva administración. Las hembras habían aceptado a los hermanos completamente, ya preñadas con la próxima generación. El territorio se había expandido a casi 60 kilómetros cuadrados, el doble de lo que había sido bajo los invasores. Cada frontera marcada, cada amenaza neutralizada rápidamente. Los hermanos habían transitado exitosamente de vengadores a gobernantes, pero recuperar el territorio era solo el comienzo de su reinado legendario. Habían probado que podían pelear, matar y reclamar lo robado. Ahora debían probar que podían mantenerlo, construir un legado que hiciera inmortal la memoria de sus hermanas y eterno el linaje de su padre. Los hermanos gobernaron su reino reconquistado durante 7 años. Un reinado extraordinario en un mundo donde la mayoría de las coaliciones mantienen territorio solo 2 o 3 años antes de ser derrocadas. Desde los 3 años y medio hasta pasados los 10 años de edad, dominaron uno de los territorios más ricos de la región con un puño de hierro que se convirtió en leyenda. Otros leones hablaban de ellos en rugidos que viajaban por la sabana, advirtiendo a machos jóvenes que evitaran la tierra gobernada por los 3 hermanos que nunca olvidaban y nunca perdonaban. Sus primeros 2 años como gobernantes se enfocaron en consolidación y expansión. El territorio original robado a su familia fue solo el comienzo. A través de batallas estratégicas e intimidación, absorbieron tierras vecinas, eventualmente controlando más de 90 kilómetros cuadrados de terrenos de caza privilegiados. Derrotaron 5 desafíos de coaliciones separadas durante este periodo, 2 pares de hermanos, un trío de machos jóvenes y 2 intentos desesperados de solitarios. Ninguno tuvo éxito. La coordinación de los hermanos, forjada en el exilio y templada en venganza, resultó imbatible. La manada floreció bajo su gobierno como nunca lo hizo con los invasores. Los hermanos no solo defendían territorio, lo administraban activamente. Eliminaron clanes de hienas que se volvieron demasiado atrevidos. Expulsaron leopardos que competían por presas y mantuvieron fronteras con consistencia tan agresiva que las manadas vecinas aprendieron a respetar los límites absolutamente. Las hembras, liberadas de disputas territoriales constantes, pudieron enfocarse en criar cachorros. La tasa de supervivencia de las crías se disparó comparada con el caos de años anteriores. Para el 3er año de su reinado, los hermanos habían engendrado su primera generación de cachorros, 12 crías saludables que llevaban la genética de su padre y su propio ADN, probado en batalla. Ver a estos cachorros jugar cerca del mismo abrevadero donde sus hermanas habían muerto, creó un profundo sentido de cierre. El linaje de los invasores había sido completamente borrado y reemplazado. El legado de su padre, casi extinguido, ahora prosperaba nuevamente. Cada cachorro que sobrevivía hasta la adultez era un monumento viviente a su venganza. Su reputación creció más allá de su territorio inmediato. Machos nómadas viajando por la región llevaban historias de los 3 hermanos, cómo habían regresado después de 2 años a reclamar tierra robada, cómo peleaban con coordinación sobrenatural, cómo no mostraban piedad a los retadores. A machos jóvenes aprendiendo a pelear les decían: nunca peleen como individuos, peleen como los 3 hermanos, como uno solo. Su historia se convirtió en herramienta de enseñanza, leyenda y advertencia. Los años cumbre entre los 5 y 8 años fueron su apogeo. Los 3 hermanos estaban en condición física óptima, sus melenas masivas y oscuras, sus cuerpos poderosos y cicatrizados. Produjeron camada tras camada, eventualmente engendrando más de 20 crías durante su reinado. Algunos de estos cachorros establecerían sus propios territorios cercanos, creando una dinastía que extendió la influencia de los hermanos aún más. Su genética se esparció por la región como ondas en el agua.
Pero el tiempo es invicto en la naturaleza. Para el 6º año de su reinado, pequeñas señales de envejecimiento aparecieron. Se movían ligeramente más lento después de cacerías, se recuperaban de heridas menores menos rápido, dormían más durante el calor del día. Seguían siendo formidables, capaces de derrotar a la mayoría de retadores, pero la invencibilidad de la juventud se desvanecía. Ellos lo sabían, y más importante, las coaliciones jóvenes lo sabían. Los desafíos llegaban más frecuentemente, de oponentes cada vez más confiados. En el 7º año, a los 10 y 11 años de edad, enfrentaron su desafío más serio, una coalición de 4 machos en su mejor momento, cada uno alrededor de 5 años, coordinados y hambrientos por exactamente lo que los hermanos tenían. La batalla resultante duró más de 1 hora, la pelea más larga y brutal de sus vidas. Ganaron, pero apenas, los 3 sufriendo heridas graves. Fue su victoria final. En meses, reconociendo que su tiempo terminaba, los hermanos tomaron una decisión rara en la sociedad de leones. Dieron un paso atrás. En lugar de morir defendiendo un territorio que ya no podían mantener, se retiraron a los márgenes, convirtiéndose en jubilados pacíficos en sus años finales. Habían logrado algo extraordinario. Sobrevivieron lo suficiente para ver a sus hijos tomar porciones de su antiguo reino, asegurando que el linaje continuara. De cachorros traumatizados a reyes legendarios, su transformación estaba completa. Los hermanos pasaron sus años finales en relativa paz, viviendo en las afueras de territorios controlados por sus propios hijos y nietos. Fue un final apropiado para guerreros que habían luchado toda su vida. No una muerte violenta defendiendo fronteras, sino una jubilación tranquila, observando su legado florecer. Otros leones los respetaban lo suficiente para permitir esta salida digna, algo raramente otorgado a machos envejecidos. Su reputación sola los protegía en la vejez, testimonio del miedo y respeto ganados a través de 2 décadas de dominio. Sus destinos individuales variaron como la naturaleza dictó. El hermano mayor murió primero, a los 12 años, por infecciones causadas por un diente roto que le impedía comer apropiadamente. Sus hermanos permanecieron con él durante sus días finales, una muestra inusual de lealtad que investigadores observando la manada nunca habían presenciado antes. El hermano del medio vivió hasta los 13, eventualmente sucumbiendo a heridas de una disputa fronteriza final que no pudo resistir unirse. El menor sobrevivió hasta casi 14 años, anciano para un león macho, muriendo pacíficamente mientras dormía bajo la misma acacia donde se había escondido de cachorro viendo morir a sus hermanas. Pero su verdadera inmortalidad no yacía en su supervivencia individual, sino en su legado genético. De los 23 cachorros que engendraron durante su reinado de 7 años, 14 sobrevivieron hasta la adultez, una tasa de éxito excepcional. 5 de sus hijos formaron coaliciones que tomaron territorios dentro de 50 kilómetros de su lugar de nacimiento. 3 hijas se convirtieron en hembras dominantes en sus propias manadas. El ADN de los hermanos ahora fluye a través de docenas de leones en múltiples territorios, un linaje que se negó a ser extinguido. La genética de los invasores, en contraste, desapareció completamente. Cada cachorro que habían engendrado fue asesinado semanas después del regreso de los hermanos. Su linaje terminó el día que murieron, borrado tan completamente como si nunca hubieran existido. En la lotería genética de la evolución de los leones, los hermanos ganaron absolutamente. El legado de su padre, casi destruido aquella terrible mañana, emergió más fuerte que nunca. La memoria de sus hermanas vivió en cada cachorro que llevó el ADN familiar adelante. Investigadores que estudiaron la manada antes, durante y después del reinado de los hermanos documentaron algo extraordinario. La estabilidad del territorio mejoró dramáticamente bajo su gobierno. Las tasas de supervivencia de cachorros se duplicaron. Las poblaciones de presas permanecieron saludables debido a prácticas de caza sostenibles. Los conflictos fronterizos disminuyeron cuando manadas vecinas aprendieron que desafiar a los hermanos era suicidio. La tierra misma parecía prosperar bajo su tutela, como si la naturaleza recompensara su persistencia y lealtad. La historia de los 3 hermanos se convirtió en leyenda entre comunidades locales e investigadores de vida salvaje por igual. Guías de safari aún cuentan su historia a turistas visitando la región.
señalando los territorios que sus descendientes ahora controlan. Organizaciones de conservación usan su historia para ilustrar dinámicas sociales de leones, la importancia de la fuerza de coalición y la notable memoria y propósito que los leones pueden demostrar. Probaron que los leones no son solo animales impulsados por instinto, son capaces de emociones complejas, planificación a largo plazo y determinación inquebrantable. Las lecciones de su viaje trascienden fronteras de especies, demuestran que lealtad y hermandad son armas tan poderosas como dientes y garras, que la adversidad, en lugar de destruirte, puede forjarte en algo más fuerte de lo que jamás imaginaste. Que paciencia y preparación derrotan fuerza bruta y arrogancia, que los débiles pueden convertirse en reyes si se niegan a rendirse ante sus circunstancias. Más poderosamente, los hermanos probaron que en la arena más cruel de la naturaleza, a veces la justicia realmente prevalece. Los invasores que asesinaron cachorros inocentes y robaron un reino a través de violencia, fueron ellos mismos violentamente derrocados por los mismos cachorros que no lograron matar. El karma, parece, existe incluso en lo salvaje. Solo toma 2 años de paciencia, transformación y hermandad para entregarlo. Vieron morir a sus hermanas como cachorros indefensos, regresaron como reyes imparables y se aseguraron absolutamente de que nadie olvidara jamás lo que sucede cuando dejas enemigos vivos sin nada que perder y con todo por vengar. Si esta historia de venganza y redención te conmovió, suscríbete ahora. Hay docenas de historias verdaderas increíbles de la vida salvaje esperándote. Presiona ese botón y únete a nuestra comunidad de entusiastas de la naturaleza que aprecian los relatos más dramáticos del reino animal. ¿Qué crees que le dio a los hermanos la fuerza para sobrevivir cuando el 90% de las coaliciones jóvenes mueren? ¿Fue lealtad, venganza o algo más? Déjanos tu opinión en los comentarios.